Bienvenidos a esta capacitación de plan de respuesta ante emergencias y brigadas de emergencia. Bienvenidos y espero poder acompañarlos y que sea gratificante para todos ustedes los conceptos y los principios básicos que vamos a tocar en esta capacitación. Objetivo de la capacitación: brindar conocimiento a todo nuestro personal con respecto a respuestas ante emergencias y mantener a nuestras brigadas de emergencia capacitadas para poder actuar ante una emergencia cualquiera que se presente. Plan y brigadas de emergencia. Vamos a conversar un poco con respecto a qué cosas son las brigadas de emergencia. Bueno, existen varios objetivos que tiene que alcanzar una brigada de emergencia, pero ¿cuál es el objetivo principal? O sea, la razón de ser, o por qué existe, o por qué se forma una brigada de emergencia. La brigada de emergencia se forma para la actuación ante cualquier incidente, no accidente o una emergencia natural, con la única finalidad de mantener a nuestro personal, a nuestros visitantes y a nuestro personal tercero que labora dentro de la organización, es decir, a todas las personas que están dentro del recinto, sanos y salvos ante una emergencia. Ese es el objetivo principal de toda brigada. ¿Qué es una brigada de emergencia? Una brigada de emergencia es un conjunto de personas, es un equipo de personas que se encargan de atender ciertas necesidades o actuar ante las emergencias que se generen en un día determinado. No son personal capacitado e instruido con la actitud y la experiencia suficiente para poder desempeñar un rol ante una emergencia dentro de una organización en las diferentes situaciones que se pueden encontrar. En la presente capacitación vamos a hablar y conversar sobre tres tipos de brigadas: la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios y la brigada de lucha o respuesta contra un incendio o amago de incendio. Brigadas de evacuación: es el personal o es el equipo humano que está capacitado para poder desarrollar un desalojo total o parcial del recinto. Son las personas que ya tienen conocimiento de cuáles son las rutas de evacuación y todos los aspectos para poder realizar una evacuación ante una emergencia, dependiendo del grado de la emergencia que se tenga. La brigada de lucha contra incendios es personal altamente calificado, con conocimientos de cómo actuar ante un amago de incendio. ¿Qué es un amago de incendio? Es cuando recién se origina el fuego, cuando recién se está incendiando, cuando recién se está prendiendo. Esta es nuestra brigada interna de lucha contra incendios. Brigada de primeros auxilios. Igualmente, ¿no? Es el equipo y el conjunto humano que se dedica a atender las emergencias para salvar la vida de las personas, es decir, es el auxilio médico inmediato ante una emergencia dentro de nuestras instalaciones. Respecto a estas tres brigadas antes mencionadas y señaladas, tenemos que decir que las brigadas tienen que estar orientadas y capacitadas para poder actuar antes, durante y después de una emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las brigadas no solamente están activas cuando se activa la emergencia o cuando se indica que hay una emergencia, ¿no? No ese es el caso. Las brigadas tienen que ser brigadas activas, brigadas vivas durante todo el periodo de trabajo. Es antes, durante y después, haciendo funciones y desarrollando ciertas actividades para tener todo en su sitio y mantener un orden al momento de atender una emergencia. Plan de respuesta de emergencia. ¿Qué es un plan de respuesta de emergencia? ¿Para qué sirve el plan de respuesta de emergencias? Eso vamos a conversar y vamos a hablar un poco, ya que hemos tocado temas de las brigadas, pero
las brigadas sin un plan, sin un planteamiento de qué cosa es lo que van a hacer, definitivamente pues carecen de objetivo o de dirección. Para eso es necesario tener y mantener un plan de respuesta ante las emergencias que puedan ocurrir dentro de nuestro horario de labores o inclusive hasta dentro de nuestra casa misma. Nosotros en nuestra casa, en nuestro domicilio, también tenemos que armar un plan de respuesta ante las emergencias, ante un terremoto, o ante un incendio, qué se hace, dónde está ubicado el extintor y cosas así, ¿no? ¿Qué es un plan de respuesta? Realmente un plan de respuesta es un documento donde el único propósito es coordinar, optimizar y potenciar la respuesta oportuna y coordinada de todas las áreas de la organización. ¿Cuál es el objetivo principal de un plan de respuestas de emergencias? Es salvar vidas o que todo su personal ante una emergencia pueda evacuar de forma sana y salva hacia el exterior. Dentro de nuestro plan de emergencia principalmente vamos a encontrar cuáles son los tipos de emergencia o qué niveles de emergencia son los que tenemos. Inicialmente tenemos 3 tipos de niveles de emergencia. El nivel 1, que es el conato de emergencia o el inicio de una emergencia. El nivel 2, que es la emergencia parcial. Y el nivel 3, que es la emergencia general. En el nivel 1, en el conato de emergencia, son emergencias de menor calibre que pueden ser controladas por los equipos y el personal capacitado dentro de la organización. Llámese las brigadas de emergencia. En el nivel 2. En el nivel 2 es cuando una emergencia alcanza ya una área o toda una zona dentro de la organización. Puede ser tratada por nuestras brigadas de emergencia, ¿no? Evitando así que se extienda o se expanda hacia otras áreas o a otras zonas, ¿no? Se tiene que controlar con equipos y las brigadas de emergencia existentes. Nivel 3 es la emergencia general, en donde ya se tiene que hacer la evacuación total de toda la organización, porque ya el nivel de emergencia pasó a grandes proporciones. En caso sea de repente un movimiento sísmico, un terremoto, ya las paredes están dañadas, rotas, se pueden caer. En caso de un incendio agarró ya magnitudes superiores, el fuego ya no se puede controlar con los equipos convencionales que tenemos dentro de la organización, ya está siendo tratada pues o puede ser tratada por los bomberos. Entonces son emergencias en las cuales ya el personal tiene que ser evacuado totalmente hacia el exterior de la organización. Esto puede ser apoyado por nuestras brigadas o por los profesionales en estos temas, que son los bomberos, la policía, la Cruz Roja, porque esto ya supera la capacidad de los medios propios de la organización, ya supera la capacidad de acción de nuestras brigadas de emergencia, de los equipos y herramientas que tenemos dentro de una empresa o de una organización. Vamos a hablar un poquito de evacuación. Ya estamos hablando mucho de repente de lucha contra incendio. Vamos a ver qué cosa es una evacuación. ¿Qué significa evacuación en primer lugar, ¿no? Evacuación es salir. Evacuar es salir. Dejar un recinto. Pero cuando decimos salir y mencionamos ya la palabra evacuación, quiere decir salir de un recinto, de un lugar, ya de manera ordenada, de manera organizada. Ya eso significa una evacuación. Salir de un lugar de una manera ordenada, de una manera organizada, en donde ya hay varios actuantes o actores dentro de la evacuación. Uno de ellos son las brigadas de evacuación, que es personal que está capacitado, orientado y con todos los conocimientos de cómo dirigir a todas las personas que están dentro de un recinto hacia una zona segura. Dentro de lo que tiene que conocer las brigadas es las rutas de evacuación. Y dentro de las rutas de evacuación tenemos varios actores o varias indicaciones o varias señalización que tenemos que tener presente. Inicialmente tenemos que tener un plano de evacuación que tiene que estar publicado en ciertos puntos estratégicos de la organización y tener los letreros de evacuación, salidas de emergencia, salga por aquí. Entonces, en conclusión, son
varias herramientas que se encuentran ya pegadas, herramientas visuales, para poder conocer cuál es la mejor ruta de evacuación y por dónde tengo que salir ante una emergencia. Y esto tiene que saberlo completamente la brigada de evacuación, para que nos puedan dar la orientación adecuada y poder salir del recinto de una manera organizada y segura. La brigada de evacuación. La brigada de evacuación ya lo veníamos conversando anteriormente, no es personal o es un equipo capacitado, organizado, que realiza coordinaciones con todo el personal que está dentro de la empresa, tanto los colaboradores propios de la empresa como visitantes o terceros. ¿No? Esto es al momento de que se ha iniciado una emergencia y se ha dado el nivel de emergencia, ¿no? Si necesitamos evacuar, no necesitamos evacuar, qué nivel es, 1, 2 o 3. Entonces ellos van a estar al tanto de eso o simplemente nos ubicamos en un punto o una zona segura dentro de la organización, o de acuerdo al nivel de la emergencia comenzamos a hacer el ejercicio de evacuación. ¿Ya? Esto cuando el comando o cuando el jefe de las brigadas indique que se tenga que hacer una emergencia y que dé el nivel de emergencia. Las brigadas de evacuación tienen que desarrollar varios aspectos, varios temas antes, durante y después de la emergencia. Ya lo habíamos conversado en unas diapositivas anteriores. Vamos a revisar ahora, y para eso necesito que los miembros de la brigada de emergencia estén atentos a lo que estamos comunicando, a lo que estamos capacitando en este momento. Brigada de evacuación. Todos los miembros de las brigadas de evacuación tienen que actuar antes de la emergencia. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacer el planeamiento y capacitación. ¿Qué quiere decir? Que tienen que conocer el plan de emergencias al revés y al derecho. Y tienen que estar capacitados, tienen que hacer ciertos ejercicios y cierta capacitación para poder estar instruidos. Tienen que hacer el mantenimiento y la prevención de todos los equipos que vayan a usar o que estén incluidos dentro de las rutas de evacuación. Por ejemplo, si tenemos luces de emergencia en las rutas de evacuación, pues esas luces tienen que estar operativas. Ellos tienen que velar por su mantenimiento, su revisión y su prevención. ¿Qué tienen que hacer también antes de la emergencia? Estar presente en todos los simulacros de la organización y pedir a la organización que se realicen los diferentes tipos de simulacro, los indicados por el Estado peruano o los programados por la institución. Y esto se tiene que hacer de forma real. Durante la emergencia, ¿qué tiene que hacer una brigada? A ver, inicialmente el personal de las brigadas tiene que ser personal que tenga nervios templados. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la calma y evitar el pánico, que otras personas entren en pánico y nerviosismo. Tienen que tener facilidad de palabra y el don de convencimiento. Ya durante la emergencia tienen que conducir a todos los empleados, a las visitas y a todo el personal que esté dentro de la organización de forma segura, orientándonos por las rutas de evacuación y la señalización a las zonas de seguridad internas y posteriormente a las externas, si fuese así el caso y el nivel de emergencia así lo merite. Punto 3, como principales durante la emergencia, evitar que el personal evacuado reingrese al recinto, que reingrese a su oficina porque se olvidó algo, porque se olvidó su celular, porque dejó su computadora prendida, porque dejó su billetera. Ya no, señores. Una vez que el personal hizo la evacuación, todas las personas que salieron se quedan afuera. Así se le haya olvidado lo más precioso que ellos tengan, definitivamente material, ya no pueden ingresar. Otro de los puntos importantes también que tienen que hacer las brigadas de evacuación durante la emergencia es evacuar a todos los accidentados a la zona de seguridad externa. ¿Para qué? Para que la brigada de primeros auxilios pueda atenderlos en cuestiones médicas, en cuestiones de salud, de
si es que han sufrido un accidente, ¿no? Tienen alguna fractura, algún corte o algo, la brigada de primeros auxilios pueda atenderlos. Punto importante también durante la emergencia, las brigadas de evacuación tienen que tener presente siempre a las personas que no puedan movilizarse por sí solas, personas que estén dentro de la organización en silla de ruedas, que estén con muletas, que estén muy ancianos, ¿no? Entonces tienen que orientar también durante la emergencia su atención principal a este tipo de colaboradores, visitantes o terceros que estén dentro de la organización. Después de la emergencia, ¿qué tenemos que hacer después de la emergencia? A ver, como brigada de evacuación, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar. Previamente ya deberíamos tener un listado de todas las personas que han ingresado. Para eso es el trabajo del personal de seguridad en la puerta cuando registra todas las personas que ingresan, la hora de ingreso y la hora de salida, sean visitantes, sean terceros. ¿Por qué? Porque ante una emergencia la brigada de evacuación va a ir hacia esos documentos, va a ir hacia el jefe del área, va a ir a donde están las personas que pueden haber identificado, los compañeros de trabajo, y comenzar a hacer una identificación de todas las personas que han sido evacuadas, tanto así también a las personas que han sido afectadas y han tenido que movilizar a alguna clínica o algún hospital para una atención médica ya más profunda, ¿no? Después de la emergencia también, si tenemos que trasladar personas a la clínica, que ya lo veníamos conversando, que lo estábamos hablando, tienen que apoyar en ese tipo de acciones. Después de eso, la brigada de emergencia y recuperación en algunos casos tienen que recuperar objetos valiosos para la empresa, ¿no? Equipos, bienes útiles y otros indispensables con la autorización de la gerencia general y después de que se haya hecho la evaluación, el resultado de la emergencia. Si es posible ingresar, hacer la recuperación, pues hacemos el ingreso. Si nos sentimos en las condiciones de poder ingresar, como brigada, hacemos el ingreso. De lo contrario, es mejor esperar a los profesionales en evacuación y rescate, que son los bomberos, para que ellos puedan hacer algún tipo de recuperación si fuese el caso. Vamos a comenzar ahora y hablar sobre la brigada de los primeros auxilios. Sabemos que la brigada de primeros auxilios es personal altamente capacitado, con conocimientos básicos en cómo atender una emergencia médica. Recordemos, los primeros auxilios salvan cuando son los primeros. Ya cuando tú llegas y ya hay otras personas que hayan dado atención a ese paciente, en el caso de una asfixia o en el caso de hacer el ejercicio de respiración cardiopulmonar y no ha resultado, entonces lo mejor es evacuar, porque si tú insistes en seguir haciendo lo mismo, es muy probable que podamos perder el paciente. Por eso dice esta frase muy importante para que todos se concienticen. Ojo, la brigada de primeros auxilios. Los primeros auxilios salvan cuando son los primeros. ¿Qué tiene que hacer una brigada de primeros auxilios antes de la emergencia? ¿Qué nos muestra la imagen? Que tenemos que tener capacitación constante y saber exactamente qué es lo que vamos a hacer para poder atender una emergencia, ¿no? Tenemos que estar capacitados en todos los procedimientos básicos respecto a primeros auxilios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una hemorragia? ¿Qué tenemos que hacer si una persona se asfixió? ¿Qué tenemos que hacer si una persona no tiene o no puede respirar? Todos esos aspectos tenemos que conocer los procedimientos y capacitarnos, ¿no? Tenemos que pedirle a la organización, ya una vez formada la brigada, que necesitamos personal profesional para que nos capacite en temas de primeros auxilios, ¿no? Otro de los puntos que tiene que hacer la brigada de primeros auxilios es evaluar las limitaciones del personal. Hasta dónde puede actuar
una persona dentro de la brigada de primeros auxilios, o hasta dónde le permite su carácter o su actitud. Así también tenemos que revisar y evaluar los equipos y qué materiales disponibles tenemos para poder atender, en este caso, a los pacientes. Tenemos que comprobar el rendimiento del grupo, y esto cómo se hace en base a simulacros, actividades simuladas desarrolladas dentro de la organización, para saber cómo es la actitud o la acción del grupo, ¿no? Qué métodos se tienen que utilizar, cuáles son los más efectivos y qué trabajadores tienen más habilidades para poder atender a algún paciente. Entonces, a esas personas las tenemos que poner dentro o tiene que conformar la brigada de primeros auxilios. Tenemos que verificar también dentro de las herramientas el tópico, los botiquines, qué tenemos, qué no tenemos, ¿no? Estas tienen que estar ubicados en sitios estratégicos, en puntos estratégicos, en las salidas, en zonas donde podemos armar una sala o un lugar de atención de primeros auxilios ante una emergencia, ¿no? Todo esto de acuerdo al plan de emergencia y de acuerdo a los planos de señalización y evacuación. Durante la emergencia, ¿qué tiene que hacer la brigada? Estábamos hablando de instalar un puesto de primeros auxilios para la atención de los accidentados, ¿no? De acuerdo a las zonas y de acuerdo al plano que está dentro del plan de emergencia, ¿no? El plano de ubicación, de distribución de rutas de evacuación. Atender a todos los accidentados de acuerdo a la capacitación y a los procedimientos que han recibido anteriormente. Aplicar todas las técnicas básicas de primeros auxilios como respiración artificial, control de hemorragias. Esto tiene que ser de manera inmediata. Estábamos hablando que son los primeros auxilios. Cuando esté en peligro la vida de cualquier persona. En caso sea una emergencia ya que definitivamente ponga en riesgo la vida de la persona, lo mejor es indicar la evacuación hacia una clínica o un hospital, para que ya el profesional en la salud pueda atenderlo y definitivamente tiene los equipos y la forma de cómo atenderlo de la mejor manera. Otra de las cosas que tenemos que hacer durante la emergencia es evitar mover mucho a una persona lesionada. Vamos a poner el escenario que una persona se cayó faltando 3 o 4 escalones. Una persona de 50 años dentro de la organización se cayó, se golpeó la espalda y está pues definitivamente accidentado. De repente perdió el conocimiento. Nosotros no sabemos si esa persona ha sufrido una lesión en la columna, en la cervical, o cuál ha sido el motivo de su desmayo. Entonces, hasta que esa persona no reaccione, tenemos que evitar moverla. Ahora, si esa persona no reacciona, tenemos que hacer absolutamente lo necesario para retirarla del lugar. Vamos a suponer que se está incendiando la zona, vamos a tener que salvarle la vida de alguna forma, vamos a tener que sacarlo de ahí. Tenemos que utilizar las tablillas, las camillas y los métodos dentro de las capacitaciones para poder evacuar a esa persona, apoyados definitivamente por la brigada de evacuación. Otra de las cosas que tenemos que hacer, al igual brigada de evacuación como brigadistas de primeros auxilios, es evitar que toda persona con una lesión o una persona accidentada regrese o ingrese al local o al recinto de donde ha sido evacuada, ¿no? Si esta persona requiere atención médica, puedes indicar su evacuación hacia la clínica más cercana y un responsable de la brigada de primeros auxilios, dependiendo de la emergencia que sea, tiene que comunicarse con el personal externo para recibir la ayuda inmediata profesional. Cuando hablábamos de personal externo y ayuda inmediata de personales, que se comunique con los bomberos, con la Cruz Roja, con la Policía Nacional, con alguna de estas entidades que puedan enviar personal médico capacitado para poder atender a nuestros pacientes o a nuestros accidentados con equipos ya más sofisticados. ¿Qué tiene que hacer la brigada de primeros auxilios después de una emergencia?
tiene que hacer una reevaluación de todas las personas que se han atendido y han sido afectadas, y para revisar si es que la atención primaria ha sido efectiva y le estamos dando de repente alguna solución previa o que pueda estar estable cuando ya terminó la emergencia o cuando ya hemos salido del lugar, ¿no? Hay que hacer una reevaluación de todas las personas que hemos atendido para ver si efectivamente lo que hemos aplicado o lo que hemos curado o lo que hemos entablillado está dando resultados y la persona está estable y salva, ¿no? De lo contrario, evacuación a la clínica más cercana. Trasladar a los heridos que presenten gravedad a los centros de salud más cercanos. Por eso hacemos la reinspección de la revisión de la atención de primeros auxilios, ¿no? Ya creo que estábamos hablando de ese tema. Si en caso necesita ser evacuado al centro de salud o a la clínica más cercana, pues se le tiene que hacer. Después tenemos que hacer un informe previo a la gerencia general con los resultados de todas las atenciones, a quién se atendió, a quién se mandó a la clínica o al hospital o al centro de salud más cercano, para que la gerencia general pueda tomar la decisión del acompañamiento a aquellas personas que definitivamente no se va sola a la hora de la evacuación, pero que mande personal capacitado de recursos humanos, bienestar social, que activen los SSTRs, ¿no? Para tener la recuperación de nuestros trabajadores, colaboradores o visitas, no tener esa recuperación médica lo más pronto posible y tenerlos nuevamente con nosotros dentro de las instalaciones de la empresa ya trabajando. Pasamos ahora a hablar un poco de lo que es la Brigada de Lucha contra Incendios. ¿Qué es la Brigada de Lucha contra Incendios? Personal capacitado para combatir el fuego en su etapa inicial o dentro de un amago de incendio, ¿no? Ya recordemos que el amago de incendio es cuando recién inicia el fuego, cuando recién están saliendo las chispitas, se prende una pequeña llama que se puede controlar. Entonces ahí entra nuestra Brigada de Lucha contra Incendios, ¿no? O en su defecto, las personas que estén capacitadas en uso de extintores portátiles. ¿Qué tiene que hacer una Brigada de Lucha contra Incendios antes de una emergencia? Primero tiene que recibir capacitación y entrenamiento para poder actuar ante un conato de fuego o ya un incendio de menor proporción. Tiene que revisar constantemente las tomas de corriente, las instalaciones eléctricas para verificar que no exista un riesgo de un cortocircuito o un riesgo por deterioro. Se tiene que verificar el correcto almacenamiento de los líquidos inflamables, sea el alcohol, gasolina, el thinner, si hay personal que está haciendo trabajos dentro de la organización. Entonces revisar que lo que ellos han traído, que sea combustible o líquidos inflamables, esté ubicado en un buen lugar. Verificar también la red de lucha contra incendios, que esté operativa, que no esté obstaculizada, ¿no? Los equipos de detección de humo, ¿no? Los detectores de humo, que los extintores hayan pasado la revisión mensual y que se encuentren operativos, que estén en su lugar adecuado, que sea de la capacidad que tiene que tener para poder atender un amago de incendio dentro de la zona de la organización, que tienen que estar instaladas en lugares donde estén visibles y sin obstáculos. Y todo esto pues reflejado dentro del plan de emergencia, ¿no? Donde está la ubicación y el plano de la ubicación de todos los extintores, ¿no? Y ya estábamos hablando de evitar que se haga acumulación de material inflamable, de equipos delante de las herramientas para poder apagar un incendio, sea el extintor, las mangueras contra incendio. Todo esto tiene que estar libre y también velar por las rutas de evacuación. Toda brigada, así no sea la evacuación, la brigada de lucha contra incendios, primeros auxilios, tienen que estar vigilantes. Esas tres brigadas trabajan de la mano. Tienen que tener siempre presente que los letreros de salida, de evacuación, salidas de emergencia, las rutas de evacuación, los senderos peatonales, tienen que estar libres de obstáculos.
Durante la emergencia, ¿qué tiene que hacer la brigada también? ¿No? Tiene que evitar el nerviosismo ante alguna señal o una indicación de incendio. Tiene que actuar dentro de lo que se ha desarrollado en los simulacros o de la capacitación que han recibido. Tiene que hacer que de repente de la zona, si pasó de un conato de incendio a un incendio un poco ya de nivel más alto, hacer que se corte la energía eléctrica, comunicar o cortarla si ellos tienen el conocimiento de dónde se encuentran las llaves, aunque actualmente las llaves térmicas trabajan de forma automática, ¿no? Pero ellos tienen que verificar que efectivamente esa energía eléctrica haya sido cortada. Hacer uso de los equipos más cercanos, tanto como extintores, mangas, hachas, todos los equipos que estén a la mano para poder evitar que el incendio se propague o apagar el incendio, ¿no? Durante la emergencia tienen que reunirse toda la brigada en una zona de coordinación, ¿ya? Y actuar de acuerdo a las capacitaciones, al plan de emergencias y, muy importante, a las indicaciones del jefe, que es el que tiene más conocimiento y más orientación ante una emergencia, porque las situaciones pueden ser cambiantes. Otro de los puntos más importantes, o de los puntos que yo siempre recomiendo, así sea un conato de emergencia o un conato de incendio, algo que recién está empezando y pasa a un nivel 2, que de repente ya un incendio de un nivel no alto, pero sí de consideración, se tiene que llamar de todas maneras a los bomberos. Siempre avisar a los bomberos para que ellos vengan a revisar. No sabemos internamente los cables que están dentro de la pared, las cañerías, los conductos están prendidos por dentro. Nosotros apagamos de repente la parte externa para que nuestro personal salga y nuestros compañeros salgan, pero no sabemos y no podemos decir, oye, ya regresen a trabajar, ya se apagó el incendio, no pasó nada, y no sabemos si internamente las paredes se está prendiendo el cable y está corriendo hacia otra área. Por eso es importante siempre avisar al Cuerpo General de Bomberos. Después de la emergencia, ¿qué tiene que hacer la brigada? Como brigada de lucha contra incendios, igual que la de evacuación y la de primeros auxilios, no permitir el ingreso de absolutamente nadie a la zona del siniestro, ¿no? Sin antes estar seguros de que se haya apagado totalmente el fuego. Personalmente yo recomiendo que no ingrese nadie hasta que lleguen los profesionales en lucha contra incendios, que son los bomberos. Si vemos la imagen, tenemos tres zonas. Una es la zona caliente, la zona templada y la zona fría. Entonces, de repente nosotros estamos y nos encontramos dentro de la zona templada y bueno, definitivamente evidenciamos que no hay mucho calor, que el fuego ya está controlado, pero de repente en la zona que es zona caliente todavía existe calor como para que vuelva a encenderse una llama, a pesar de que ya hemos apagado el fuego. Internamente estábamos hablando de las paredes, puede haber todavía calor, puede haber cables que se estén haciendo cortocircuito y posiblemente pueda iniciar de nuevo el fuego por otra zona. Entonces, por eso es importante que no dejemos entrar a nadie a la zona del siniestro, ¿no? Tenemos que aislar el lugar en coordinación con nuestra gerencia general, las autoridades, con el personal de vigilancia y seguridad de la zona y del área, ¿no? De preferencia, hacer algunos toques entre el piso, las paredes, el suelo, ¿no? Para ver si están calientes o, en su defecto, si ha sido un incendio de ya magnitud alta, si estos están rotos o deteriorados, en el caso de que se tenga que regresar. Mantenerse alerta y apoyar a las otras brigadas en caso de ser necesario. Una de las cosas muy importantes, una vez que ya se apagó el incendio y todavía no llegan los profesionales en estos temas que son los bomberos, tenemos que dejar un vigía. No podemos dejar la zona del siniestro sin que alguien lo esté verificando y que esté revisando de manera visual que no vuelva a encenderse las llamas donde ya las hemos apagado. A ese vigía lo tenemos que dejar pues provisto de extintores cargados para que él pueda apagar los conatos que puedan existir o que puedan tenerse en ese momento.
Bueno, hemos llegado al final de esta capacitación. Definitivamente hablar de temas de prevención, de plan de emergencias, de brigadas es mucho más extenso, es mucho más amplio. Aquí hemos tratado de capacitar al personal y orientar en conceptos básicos y principales para que puedan actuar y accionar ante una emergencia y tener conocimiento que existe documentación que nos puede guiar, como nuestro plan de respuesta ante emergencias, que nos puede guiar para poder actuar en las diferentes emergencias que puedan existir. Gracias, les saluda Gabriel Guayamares Fuentes y hasta la próxima capacitación.